Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pueden sentarse, gracias. ¿Sabe? Nosotros, hermanos, día con día sabemos de que Dios, hermanos, está en el asunto, está con nosotros y Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar, porque somos, hermanos, la niña de sus ojos. Y alguien, hermanos, que ama, permanece. ¿Sabe? Nosotros, hermanos, tenemos una convocación. En este tiempo, hermanos, en este último tiempo, el Señor está haciendo una convocación santa. Está haciendo, hermanos, el llamado para sus amados, para el pueblo, hermanos, que tiene que ser salvo. Usted se dio cuenta en lo que hemos elaborado constantemente en este año que ya vamos finalizando. Y hemos ido, hermanos, hemos ido de montaña en montaña, hermanos, hemos ido escalando y ahí vamos, pero no retrocedemos, sino que vamos adelante en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, el Señor, el Espíritu Santo, hoy está haciendo una convocación. Cuando nosotros preparábamos, hermanos, todo el material que usted vio, o si usted lo vio, hermanos, en las redes sociales, de lo que era la invitación para hoy, el Señor nos ponía que comenzáramos con chofares. Si usted vio, hermano, la presentación, lo que hicimos, hermanos, para la Santa Cena, comenzamos la presentación o la invitación con chofares. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salía a batalla, se tocaban chofares para hacer una santa convocación para que todo aquel que quería, hermanos, o que tenía que estar en la batalla, fuera convocado y fuera llevado, hermanos, al pueblo para comenzar así a trabajar o comenzar, hermanos, a caminar en pos de la victoria que el Señor ya les había dado. Y así vamos nosotros, hermanos, vamos caminando en pos de la victoria que el Señor ya nos dio. Porque nosotros, aunque digamos que tenemos luchas y pruebas, mire, todo eso ya el Señor ya lo ganó por usted y por mí. A nosotros solo nos toca ir caminando, ir en pos de lo que el Señor, hermanos, tiene para nosotros. Y sabe que lo más bonito, desde que comenzó todo, hermano, desde la creación del hombre, en Adán y Eva, el Señor comenzó a hablar a su pueblo, comenzó a hablar al corazón del hombre. Y podemos ver desde ese tiempo 3 dispensaciones, y lo hemos estado platicando en los estudios que tenemos los sábados, hemos estado platicando de las dispensaciones que hemos tenido. Que en el pueblo, hermanos, en el pueblo de Israel hubo una dispensación que era la dispensación del Padre, o en este caso muchos le llaman dispensación de la ley. Y luego, hermanos, vemos la dispensación del Hijo y también la dispensación del Espíritu Santo, la cual es la dispensación, hermanos, de la gracia y de la verdad. Ahora, si nosotros, hermanos, no captamos todavía qué es la dispensación o dispensación, dice de que es, hermanos, gobierno o administración. ¿Qué quiere decir? Por lo que le acabo de decir, que entonces cuando vino la dispensación del Padre, Él gobernó y Él administraba ese tiempo, ¿verdad que sí? Porque en el Antiguo Testamento ustedes se recuerdan, hermanos, de que no había presencia completa o llenura completa o que el Espíritu Santo estuviera de lleno con las personas, sino que se dice que el Espíritu Santo descendía en un momento dado para que aquellos que eran de alguna forma habilitados por el Espíritu Santo hicieran grandes cosas, así como Sansón, así como David, así como Samuel, así como hermano Saúl, y ahí podemos ver a varios, de que en un momento dado eran llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no podía permanecer en ellos, sino que regresaba otra vez al Padre. ¿Va conmigo ahí? Cuando viene la dispensación del Hijo, cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado allá al Jordán y bautizado por Juan el Bautista, dice Juan, de que él vio al Espíritu Santo descender en forma corporal de paloma y posarse en nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, comenzó la dispensación del Hijo. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, comenzaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A Él comenzaba a gobernar, Él comenzaba a administrar ese tiempo, esos 3 años y medio aproximados que Él estuvo en la tierra como hombre. Él estuvo dando esa dispensación, pero luego Él se va. Y mire qué precioso es, porque cuando Él se va, Él dijo, es necesario que yo me vaya, dice el Señor. Pero ustedes no se quedan huérfanos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, para que ustedes no se queden solos. Y cuando Él venga, los convencerá y les recordará lo que yo les había dicho.
Entonces, hermanos, hoy estamos en la dispensación, estamos en la administración, estamos en el gobierno del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, en este tiempo el Señor está haciendo una santa convocación para que entonces nosotros comencemos, hermanos, a trabajar por medio de que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo. Esa es la dispensación. Dispensación quiere decir gobierno. Entonces, si nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, vamos a comenzar a caminar conforme a lo que el Señor ha establecido para que usted y yo hagamos en esta tierra. El tema que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes es presencia del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Ahí hay libertad. Cuando nosotros, hermanos, vemos entonces la presencia del Espíritu Santo, ahí va a haber libertad. Libertad de gozo, libertad, hermanos, de alegría, libertad en todo aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando nuestro corazón y nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros nos sentimos cohibidos, nosotros nos sentimos aprisionados, nosotros nos sentimos, hermanos, de alguna forma de que no merecemos lo que tenemos o no merecemos el estar hoy aquí. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta, hay libertad de gozo. Y usted canta, usted alaba, usted danza, usted hace, mire, usted canta sin tener música, sin tener instrumentos. Cuando hay gozo del Espíritu Santo, aunque no haya energía eléctrica, ¿verdad que usted canta? Le puede dar un aplauso al Señor porque usted, hermanos, no es de los que retroceden, sino que aunque no haya, hermanos, lo que tenga que haber, usted sigue adelante. Usted no le anda poniendo peros a las situaciones, sino que usted lo que hace es gozarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da el gozo. La música no da el gozo. Aunque en este tiempo, ¿verdad que sí? Porque este tiempo, hermanos, donde quiera usted va, donde quiera que usted vaya, va a haber música. Y a veces la gente anda gozosa por ese tipo de música. Pero a nosotros el que nos da el gozo es el Espíritu Santo de Dios. Usted no necesita nada más. Ahora, si el Señor le añade, qué bendición. Gócese, disfrúteselo, todo lo que el Señor le dé, pero que su gozo sea el Espíritu Santo. Amén. Entonces, rápidamente, hermanos, Jesús anunciando la venida del Espíritu Santo, porque Él fue el primero que anunció, hermanos, que el Espíritu Santo iba a descender al hombre. Acompáñenme a Juan. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículo 37 y 39. Y dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, yo se lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Mire qué tremendo. O sea, de que el Espíritu Santo todavía, hermanos, no estaba. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ese tiempo que Él estuvo ministrando, hablando, hermanos, del Evangelio, del arrepentimiento, el Espíritu Santo todavía no estaba por completo. Estaba parcialmente con los discípulos. ¿Por qué? Porque venía, hermanos, el poder del Espíritu Santo, se manifestaba en ellos, porque ellos hacían también milagros, así como nuestro Señor Jesucristo. Pero no estaba. Antes que el Señor dijera esta palabra, hermanos, y antes que llegara, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que llegara el día de Pentecostés, el Espíritu Santo solo descendía momentáneamente y luego se iba. Pero el Señor aquí dice que entonces, hermanos, en el último día, mire, el día de la fiesta, el Señor dijo, el Espíritu Santo vendrá. Y cuando usted, hermanos, cuando vemos en la palabra del Señor que el Señor dice, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Unos profetizarán, otros tendrán sueños, otros tendrán visiones. Es lo mismo.
El Espíritu Santo hoy, hermanos, está siendo derramado. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos, cuando el Señor les dice a aquellos que si su hijo les pide un pan, si el Señor, usted ha leído esto, pero luego el Señor les dice, si siendo ustedes malos, pero si ustedes piden al Padre el Espíritu Santo, el Señor se los dará. Mire qué tremendo. ¿Alguna vez usted ha tenido esto, hermanos, de decirle, Padre, yo necesito más de tu Espíritu Santo? Yo quiero más de tu Espíritu Santo. Porque el que pide, recibe. Pero el que no pide, no va a tener nada. Entonces aquí el Señor, hermanos, quiero ir un poco más rápido con esto. El Señor está diciendo, ¿saben qué? Prepárense porque el Espíritu Santo pronto viene. El Espíritu Santo vendrá y vendrá con poder. Porque Juan el Bautista dijo, he aquí yo los bautizo con agua en un bautizo de agua, o un bautismo de agua, como usted le quiera decir. Pero viene otro que es más. Fíjese que a mí me llama la atención esa palabra cuando Juan habla. Porque Juan dice, viene atrás de mí o viene alguien más que es más poderoso que yo. Ahora cuando ese más, estamos hablando que entonces Juan tenía poder. Porque dijo, viene alguien que tiene más poder que yo. Imagínense qué poder que tenía Juan entonces. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. Pero entonces, hermanos, los siervos de Dios, por eso les decía que cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, somos llenos de poder. Porque así se lo dijo el Señor, hermanos, a sus discípulos, que iban a ser investidos, iban a ser llenos de poder. Entonces el Señor aquí hablando de que iban a recibir al Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo, hermanos, es como un río de agua que brota. Pero esta versión dice, pero él decía del Espíritu Santo, o antes, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Otras versiones dicen, de lo profundo de su corazón. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, de nosotros solo va a manar agua, agua cristalina, agua limpia, agua purificada, agua que sea anhelada para tomar. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos presencia del Espíritu Santo, ¿qué agua estamos dando? ¿O estamos teniendo en algún momento algún río de agua viva dentro de nosotros? Cuando nosotros, hermanos, vemos al Espíritu Santo, no, hermanos, como muchas religiones dicen, que muchas religiones dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. ¿Ha oído usted eso? Muchas religiones dicen de que el Espíritu Santo no es, hermanos, Dios. Pero mi palabra dice, la palabra del Señor, mi Biblia dice de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. A veces, hermanos, solo adoramos al Señor como Padre, al Señor como Hijo, pero adoramos al Señor Espíritu Santo como Señor. O también a veces solo lo vemos, hermanos, como una acción positiva o una fuerza positiva, así como la miran esas religiones. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad, o Trinidad, si usted le quiere llamar así. Y mire lo que dice Juan, siempre ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, hablando del Espíritu Santo, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿de quién viene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Representando a quién? Al Hijo. Mire qué tremendo. Entonces, cuando usted ve, hermanos, en la palabra del Señor, cuando Juan el Bautista está siendo, hermanos, llevado a que bautice a nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos ver, hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Hijo representado, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo encarnado, el Espíritu Santo cuando desciende en forma corporal como paloma, y la voz que se escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, que no nos vengan a decir a nosotros, hermanos, que tenemos que ser, hermanos, unitarios,
o solo el Padre o solo el Hijo, y dejan fuera el Espíritu Santo, lo precioso del Padre que ahora nosotros tenemos. Miren qué tremendo. Entonces aquellos, miren lo delicado de esto, que aquellas religiones, aquellas sectas, hermanos, que no adoran al Espíritu Santo, no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque dice que el Padre enviará en mi nombre, Padre, Hijo, y luego dice, al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están haciendo, hermanos? Esas religiones, hermanos, esas sectas que dicen que el Espíritu Santo no es, sino que solo es el Padre o solo el Hijo. Mire qué tremendo y qué delicado. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice entonces que Él nos va, hermanos, a convencer de todo lo bueno. Pero miren lo tremendo de esto, que entonces vamos, hermanos, por escalas. ¿Quién fue el que anunció que el Espíritu Santo venía? Nuestro Señor Jesucristo. Luego, hermanos, el Señor dice que el Espíritu Santo viene como consolador para nuestras vidas, para que nosotros tengamos, hermanos, quien nos consuele en el momento de dificultades. Ahora miren lo tremendo de esto, que el Señor les dijo a sus discípulos que no se movieran de donde estaban hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Y dice, y reuniéndoles, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, reuniendo a sus discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mire qué tremendo. ¿Cuál fue la orden, hermanos, que el Señor dio? Que no salieran de Jerusalén. Ese es un mandato. Mire lo tremendo de esto. El Señor, hermanos, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes entonces tengan la llenura del Espíritu Santo, entonces vayan. Pero ¿sabe cuál es el error que cometemos muchas veces? De que el Señor nos dice, no vayas, no te alejes, no salgas de este lugar porque todavía no estás preparado. Pero a veces, hermanos, nosotros damos caso omiso a eso y hacemos como nosotros creemos en nuestro corazón. Y el Señor está diciendo aquí, les dijo, les mandó que no salieran de Jerusalén. ¿Pero por qué les dijo eso? Porque aún no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo somos vulnerables. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a fracasar. Por eso el Señor, hermano, les dijo, ¿saben qué? Si ustedes se van con su propio pensar, con sus propias fuerzas, ustedes van a fracasar. Por eso el Señor se lo dijo, hermanos, a Gedeón. El Señor le dijo a Gedeón, no es con espada, ni con ejército, sino ¿con qué le dijo? Con mi Santo Espíritu. Mire qué tremendo. Y aún David, hermanos, David echaba en un momento dado fuera demonios, mire, no con espada ni con ejército, sino que con la presencia del Espíritu Santo. Cuando David tocaba el arpa, dice de que aquel demonio que atormentaba a Saúl se iba. Cuando está el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, todo es posible. Por eso el Señor, hermano, les dice a estos siervos, a estos discípulos, no salgan de Jerusalén, porque si se van como están, van a fracasar. A veces, hermanos, salimos de las congregaciones, o hay gente que sale de las congregaciones sin estar preparados, sin estar enviados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser su fin? Fracaso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los está enviando. ¿Quién irá, dice la palabra del Señor, y predicará si no es enviado? Pero cuando el Espíritu Santo nos está enviando, hermanos, tengamos la certeza y la convicción de que todo va a salir bien. Porque es el Espíritu Santo el que envía, hermanos.
Cuando nosotros, mire, cuando los siervos de Dios en los 5 ministerios primarios y mayormente apóstol y pastor envían a alguien, no es el pastor o el apóstol que está enviando, sino que es el Espíritu Santo el que está enviando a esa persona para que esta persona comience a ejercer, hermanos, un ministerio primario, hablando de los 5 ministerios. Y se lo quiero mostrar. Siempre ahí en Hechos, ahora solo vaya al capítulo 13 y versículo 4. Hechos 13, 4. Hechos capítulo 13 y versículo 4. Y dice así, Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. El apóstol Pablo, hermanos, y Bernabé en ese momento, enviados por el Espíritu Santo, iban predicando el evangelio de salvación. Pero no iban ellos, hermanos, por sus propias fuerzas, sino que iban enviados del Señor. Cuando nosotros, hermanos, somos enviados del Señor, entonces, hermanos, somos vestidos, somos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, hermanos, salimos siempre pensando que nosotros llevamos, hermanos, las de ganar sin estar el Espíritu Santo con nosotros, va a ser un rotundo fracaso. Y vamos a perecer. Y vamos, hermanos, en carne propia, vamos a sufrir las dolencias. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos dice a nosotros. Por eso el Señor dice, el Espíritu Santo los convencerá, el Espíritu Santo los guiará. ¿Para qué? Para que entonces hagan lo correcto. Pero sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, estamos mal. Acompáñenme siempre ahí en Hechos. Ahora solo regrese conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Gracias. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que muchos quieren ir a predicar a los confines de la tierra, pero no han comenzado a predicar en su casa. Porque el Señor aquí dice, y tendréis poder. Entonces, ¿por qué fue que el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén? Porque no tenían ese poder, no estaban capacitados. Hay gente, hermanos, que sale de las iglesias sin estar capacitados y van a fracasar. Por eso el Señor dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está activo en nosotros, hermanos, no tenemos poder. Estamos, hermanos, estamos propensos a ser atacados, y más que a ser atacados, a ser destruidos, a ser derribados. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, el enemigo va a hacer lo que quiera con nosotros. Así de sencillo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿de qué estamos llenos? Imagínense, ¿qué es lo que impera en nuestro corazón? Si el Espíritu Santo, hermano, no está con nosotros. Miren lo tremendo de esto. Pero el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y usted se recordará que en el momento de Pentecostés dice que hubo un gran viento y se aparecieron lenguas como lenguas de fuego. A veces, hermanos, cuando no comprendemos eso o no captamos eso de lenguas, ¿sabe? Cuando yo por primera vez leí eso, yo dije lenguas. Yo me imaginé un montón de lenguas, así la lengua así como la de nosotros. Porque eso es lo que uno se imagina, ¿verdad? Pero al final, hermanos, no son lenguas así como la de usted y como la mía. Aunque muchos la tienen más larga que otros, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Sino que son, hermanos, lenguas como idiomas. Que estando, hermanos, todos aquellos 120 reunidos en el aposento alto, comenzaron ellos a hablar en diferentes idiomas. Eso fue, hermanos, lo que se presenció en ese momento.
Ese fue el poder que el Señor les dio para que ellos comenzaran a hablar en otros idiomas. Parte de ese poder fue eso, porque ellos comenzaron a hacer grandes prodigios, así como nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor les dijo, y mayores cosas haráis vosotros. Pero el Señor, hermanos, aquí les dice, vayan entonces, sean revestidos, sean llenos del Espíritu Santo y sean mis testigos. Pero no aquella religión, aquella secta que usted ya sabe quiénes son, que tienen muchos feligreses por muchos lugares del mundo. Y que son unos de los que no creen en el Espíritu Santo, porque creen solo en Jehová. ¿Verdad que sí? Porque son testigos, pero no testigos verdaderos de Dios. Entonces el Señor les dice aquí, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes van a ser verdaderamente testigos. Y predicarán, y irán, dice primeramente Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero a veces nos sentimos tan capaces de ir ya a predicarle a las naciones, pero ni siquiera hemos, hermanos, tenido el tiempo para predicarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestras primas, a nuestros tíos, a nuestras tías. Pero si queremos que el Señor nos mande a las naciones, Señor, aquí está tu siervo, envíame a las naciones. ¿Será que el Señor nos va a enviar a las naciones si no hemos comenzado ni por nuestra cuadra? Que cuando vemos, hermanos, a nuestros vecinos, en vez de decirle Dios le bendiga, le decimos, ¿y usted qué me mira? ¿Por qué pone su carro ahí enfrente de mi casa? Quíteme su carro de aquí. Mire qué tremendo. Pero si queremos ir a decirle a las naciones que el Señor es amor y que nosotros también amamos a todos los que miramos y no amamos, hermanos, al que vive a la par nuestra. El Señor, hermanos, cuando nos llena de su precioso y santo Espíritu, nos hace amar, hermanos, aunque duela. Porque a veces el amar duele, hermanos. Y el Señor nos ha mandado a que amemos, aunque duela. Por eso le digo de que mucha gente, hermanos, quiere ir a muchos lugares, pero menos predicarle. ¿Sabe por qué a veces no lo hacen? Porque lo conocen. O permítame corregir. A veces no predicamos donde vivimos porque nos conocen quiénes somos. Y usted me va a venir a predicar a mí, a decirme de que ame y a decirme que perdone. Y yo sé cómo usted trata a su mujer, que yo sé cómo usted trata a su marido en su casa. Y ahora usted me está predicando a mí. Pero como en las naciones no nos conocen, entonces allá vamos a ir a hablar. Usted tiene que ser una buena esposa, usted tiene que ser un buen esposo, usted tiene que ser aquí, ser allá. ¿Por qué? Porque por allá, por Hawái, por allá, por Estados Unidos, no conocen quién es el pastor José. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a predicar sin ningún problema. Dijeran en mi tierra, Guatemala, sin cola que nos machuquen. Porque hay quienes no predican por eso. Ay, no, hermano, mire, yo no le voy a hablar a él porque sabes que yo tuve un problema con esta persona y aún hace 20 años que lo tuve y todavía estoy rencoroso con ella. Imagínese. 20, 10 años, 5 años, un mes peleando con esa persona, peleando con la familia, y entonces por eso no pueden ir a las naciones, no pueden ir hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque su testimonio está por la calle. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, a nuestra vida, entonces usted se va a parar delante de cualquiera con su frente levantada a hablar del Evangelio, a hablar que ame a sus enemigos, a hablar que ame a sus amigos, a hablar que ame al Señor. ¿Por qué? Porque usted está solvente, porque usted está limpio de su corazón. Y el Señor le dijo que tire la piedra el que esté libre de pecado. Mire, libre de pecado no estamos. Porque el Señor dice, hermanos, en su palabra, que aún el pecado que nos asedia. Y a veces, hermanos, somos de repente tan débiles que hacemos, hermanos, cosas que no debemos de hacer. Por eso el Señor dijo, oren en todo tiempo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando un testigo, ¿sabe qué es un testigo? Es un mártir. Es un mártir. El que viene y conoce por medio del Espíritu Santo que es un testigo verdadero de Jehová, se convierte en mártir de Dios. ¿Y sabe qué es un mártir? ¿Alguna vez usted ha escuchado la palabra mártir?
Mártir, hermanos, dicen que es una persona que muere por una causa, en especial en el caso de sus creencias. Un mártir es una persona perseguida por sus opiniones, raza o creencias. Un mártir es una persona que sufre mucho con resignación e impotencia, sinónimo, víctima. Mire lo que es un mártir. Un mártir es aquel de que si por el evangelio usted está siendo vituperado, si por el evangelio usted le están diciendo, ay, es que tú eres un loco pandereta, aleluya, y usted hasta se siente, hermanos, triste de alguna forma porque lo están insultando, usted está siendo un mártir. Que a usted no le da vergüenza el evangelio. Entonces usted está siendo un verdadero mártir, donde entonces, hermanos, a usted no le va a importar la opinión de otros, sino que a usted le va a importar lo que el Señor piense de usted. No que usted se va a poner a pelear con la gente, no, sino que usted siga adelante con la unción que el Espíritu Santo le dé, dando a conocer que usted es un verdadero testigo, un verdadero mártir del Señor. Pero ¿sabe qué acepción me llamó la atención? Fue la última, que dice de que mártir es una persona que sufre mucho con resignación e impotencia. Porque cuando usted y yo somos verdaderos mártires, somos impotentes. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe cómo es esto? Que cuando usted verdaderamente es un testigo, un verdadero hijo de Dios, y llegan a usted a insultarlo, verbal, de alguna forma psicológica, de alguna forma física, usted se vuelve impotente. ¿Está conmigo ahí? O usted se vuelve potente, hermanos, cuando a usted lo insultan, usted se vuelve potente y usted dice, ¿sabes qué? Hoy sí me bajo de la cruz y vas a conocer quién soy yo. Porque entonces, hola nena, porque entonces, hermanos, ahí ya no somos impotentes, ahí somos potentes, pero no por medio del Espíritu Santo, sino por medio de nosotros mismos. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nos volvemos impotentes. No porque usted sea, hermanos, débil, no porque usted no tenga fuerzas o no tenga diálogos para usted defenderse, sino que un verdadero mártir calla, porque el Espíritu Santo lo está convenciendo. Te están insultando, no digas palabra. Te están pegando incluso, tranquilo. ¿Así es usted, hermano? Cuando usted lo insultan, usted se mantiene tranquilo y comienza usted a contar de 1 a 10 y no ha llegado ni siquiera a 3 y ya pegó la primera pescozada. Porque aquí es lo que nos está diciendo el Señor, es que cuando el Espíritu Santo nos convence que somos mártires, entonces nos van a hacer cualquier cosa. ¿Y sabe cómo? Pura concha. Solo, hermanos, así como el armadillo. Que el armadillo, hermanos, en el momento que mira que lo están atacando, se envuelve. Y ahí está, hermanos, el agresor, ahí está dándole, tratándole de hacer daño, pero el armadillo lo que hace es se encoge y se protege. Mire, sin insultarlo, no se siente insultado. Nosotros tenemos que ser hermanos armadillo. Que cuando alguien le esté haciendo algo, usted no saque las uñas como que fuera gato o como que fuera felino, sino que usted solo encónchese y deje, porque al final dice el Señor, yo daré la paga, mía es la venganza. Pero a veces, hermanos, como no tenemos al Espíritu Santo, no dejamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros, cuando nos están haciendo daño, lo primero, en vez de encogernos, más bien, hermanos, nos abrimos más. ¿Sabe cómo? ¿Ha visto usted alguna cobra? Tal vez no físicamente o literalmente o en vivo, digamos. Pero ¿ha visto usted en los reportajes o en los canales de naturaleza cómo salen? La cobra, hermano, la cobra no es como el armadillo que se encoge. La cobra cuando la atacan, no es para que mire mis músculos, no, sino que hermano, se hace, lo primero que hace es que se levanta y extiende, hermanos, unas como alas o aletas, no sé cómo llamarle, para atacar. ¿Por qué? Porque esa culebra, hermanos, esa serpiente, no sabe
no tiene el conocimiento del Espíritu Santo. Entonces hay hermanos que son culebras, hay hermanos que son víboras, que en vez de aconcharse, más bien se ponen a la defensiva. Y no tenemos que ser así. Por eso el Señor dice aquí, hermanos, que el Espíritu Santo nos convence. ¿Para qué? Para que entonces vengamos, hermanos, y seamos de alguna forma inspirados por Él. Para que cuando tengamos problemas, seamos verdaderos mártires. Pero no mártires, hermanos, como la gente cree que es un mártir, sino un mártir verdadero, donde usted diga, aunque sea vituperado, aunque me quiten el trabajo, aunque me quiten esto, aunque me quiten lo otro, pero por seguir a Cristo, yo pierdo todo. Porque así lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, hermanos, que no tenía por importancia cualquier cosa, sino que dijo el apóstol Pablo, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Pablo, un verdadero, hermanos, mártir del Señor. A Pablo, hermanos, no le importaba lo material. A Pablo no le importaba lo social. A Pablo lo abandonaron, hermanos, sus amigos. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Cuando Pablo era Saulo, ¿dónde te pongo? Que no te dé el sol. Pero cuando Pablo conoció, revelado por el Espíritu Santo, quién era nuestro Señor Jesucristo, él perdió todo. Pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a ser un verdadero mártir, hermano. A Pablo lo patearon, a Pablo lo golpearon, a Pablo lo dejaron casi muerto, que lo tuvieron que levantar entre muchos, pero Pablo decía, no importa. No importa lo que pase, yo voy a seguir a Cristo. Pero a veces, hermanos, ay, es que la hermana me vio mal en la iglesia, me voy de la iglesia. Ay, es que el hermano ni me saludó, ay, el hermano no tiene amor. Tal vez el hermano ni se dio cuenta que usted estaba ahí. Pero cuando nosotros, hermanos, no somos verdaderos mártires, cualquier cosa nos va a parecer mal. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestro corazón, cualquier situación, aun sea la más pequeña en la iglesia, nos va a parecer grave. Ah, pero no vaya a ser que lo haga uno, porque entonces, no, pastor, yo lo hice por la inspiración del Espíritu Santo. Es que, mire, hermanos, a veces pasa eso, de que nos confundimos. Y mire lo tremendo de esto. Acompáñeme a segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y dice así: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estamos viendo, hermanos, estamos viendo de alguna forma cronológicamente cómo el Señor anunció que el Espíritu Santo venía, y aquí, hermanos, el Espíritu Santo estaba comenzando a dar su aparición. Pero mire lo tremendo de esto que dice el apóstol Pedro, que la profecía, hermanos, no fue en ningún momento, el mensaje de Dios no fue en ningún momento que fuera del corazón humano. Aunque ahora, hermanos, hablando Pedro también, hermanos, en su primera carta, y también hablando Santiago, y también, hermanos, otros discípulos del Señor, otros apóstoles, dicen de que en ese tiempo habrán falsos profetas, que dicen, el Señor me dijo. Y mire lo tremendo de esto, de que aquí, hermanos, hablando el apóstol Pedro, dice que es inspirado, el que habla por medio, hermanos, por medio de Dios o por medio del Espíritu Santo, es inspirado por el mismo Espíritu Santo. Pero hay quienes, hermanos, se atreven a decir, sin tener la llenura del Espíritu Santo, es que el Señor me dijo. ¿Verdaderamente será que el Señor nos habla, hermano? O que a veces nosotros decimos, el Señor me habló. Pero si el Espíritu Santo verdaderamente no está en nuestras vidas, hermanos, verdaderamente no es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Sino que a veces, hermanos, son nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas de pensar, lo que nosotros creemos que es de parte de Dios, pero al final no es de Dios. Porque es, hermanos, bíblico cuando el Señor dice, y por sus frutos los conoceréis.
¿Qué pasaría, hermanos, si usted mira al pastor José en algún momento dado en un antro, ahí viendo, hermanos, bailando y echándose las caguamas? Y después el pastor José se pare aquí y le diga, hermanos, el Señor me habló. ¿Qué va a pensar usted? No, hermano, a usted no le habló el Señor, a usted ya está viendo hasta elefantes rosa, pero por las caguamas que se echó. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces decimos el Señor me habló, pero a veces, mire, a veces lo mismo que le decía cuando el Señor manda, hermanos, a que prediquemos en Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, verdaderamente no es el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros. Por eso le decía que dice, en el final tiempo se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros y falsos evangelistas. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con qué es, hermanos, lo que estamos recibiendo y de quién estamos recibiendo lo que estamos recibiendo. Porque no, hermanos, no todos verdaderamente hablamos la sana doctrina. Hay quienes, hermanos, en vez de hablar la sana doctrina, corrompen el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Espíritu Santo no está dentro de ellos. Por eso el Señor dice aquí de que ninguna profecía fue dada jamás por un acto, hermanos, de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, cuando usted reciba una profecía, tenga cuidado quién se la está dando. Escudriñe si verdaderamente viene de parte de Dios. No le digo deséchela, porque la palabra del Señor dice que no desechemos ninguna palabra, ninguna profecía la desechemos, pero sí que la traigamos delante de Él para ver si verdaderamente esa profecía es de Él. Y verdaderamente, como le digo, si usted conoce a la persona que la está dando, pues comencemos y partamos desde ahí, que usted dirá, bueno, esta sí es profecía de Dios, esta es palabra de Dios, o es palabra del corazón del hombre. Y a veces el hombre saca lo malo de su corazón. Mire lo tremendo de esto. El Espíritu Santo, hermanos, entonces nos capacita. En este momento usted se recordará que venimos entonces que el Señor, nuestro Señor Jesucristo anunció, luego el Espíritu Santo comienza a actuar, hermanos, en el corazón de las personas, y entonces el Espíritu Santo viene y nos capacita. Mire, el Señor, hermanos, no está llamando a capacitados. El Señor llama a cualquiera y lo capacita. Porque si entonces, hermanos, la iglesia fuera como una empresa de que no, tiene que tener 4 años mínimo de conocer el trabajo. Hermanos, y el chamaco acaba de salir de la universidad, ¿qué experiencia va a tener? El Señor, hermanos, al que llama, Él lo capacita. El Señor no va a decir, no, tienes que venir sin ningún pecado. Tienes que traer todos los frutos del Espíritu Santo. Hermano, ¿quién va a ser así? Nadie. Alguien, hermanos, que me diga que tenga los 9 frutos o los 18 frutos que a veces se dice que, hermanos, son del Espíritu Santo. Si mucho, hermanos, llegaremos, le digo, llegaremos a tener tal vez 1. Porque ¿se recuerdan ustedes cuáles son? Amor, paz, benevolencia y todos los 9 hermanos que el Señor comienza a decir. Mire qué tremendo. ¿Será que tenemos alguno de esos dones, hermano? Por lo menos tengamos el que yo creo que es el principal, que es el amor. Si tenemos el amor, vamos bien. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos comienza a capacitar. Acompáñeme a Lucas, capítulo 12 y versículo 11 y 12. Lucas, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 11 y 12. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernadores y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. El Espíritu Santo nos capacita. Pero mire lo tremendo de esto, de que si en algún momento, imagínense que alguien viniera hoy, en este momento, cuando termine el servicio y le diga, miren hermanos, necesito a alguien que me vaya a hablar, ¿qué
qué sé yo, de cómo componer un motor. ¿Cuántos se animarían a ir y hablar de cómo componer un motor de carro? Si usted es aventado, si usted es aventada, o si usted conoce, usted dice, yo voy. Aunque no sepa mucho. Ahora, si usted sabe, así como el hermano, él diría en el primer momento, hermanos, yo voy. ¿Por qué? ¿Por qué va él? Porque él sabe, porque él conoce, porque él se capacitó para ir a hablar entonces de cómo componer un motor. ¿Sí? Y aquí, hermanos, el Espíritu Santo dice, cuando lo lleven a algún lugar y les pregunten por qué ustedes están hablando del Evangelio, por qué ustedes están hablando de la salvación, ¿cuántos serían, hermanos, a dar razón de lo que usted dice y profesa con su boca de que usted ama a Jesucristo? ¿Cuántos se animarían? ¿Por qué? Porque usted tiene un conocimiento, tal vez no un conocimiento completo, pero usted tiene un conocimiento. Porque miren, si usted no lee la palabra de Dios en el momento que alguien le diga, ¿y tú por qué dices que Jesucristo salva? ¿Y tú por qué dices que Dios ama al mundo? Con esa palabra, ¿qué le diría a usted? Un versículo famosísimo. Juan 3:16. Entonces usted tiene un conocimiento. Usted tiene entonces una capacitación por medio del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces usted, cuando aquella persona que no lee la palabra de Dios, cómo va a tener un diálogo, cómo va a tener un argumento para darle a aquella persona que le pida razón del Evangelio? Ay, pastor, hoy no quiero leer la Biblia. Ay, pastor, yo solo leo la Biblia los días domingos cuando usted me dice que abra la Biblia y que lea los versículos que usted da. Entonces no se va a hacer realidad cuando el Espíritu dice la palabra del Señor de que dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios en nuestra mente, ¿qué vamos a hablar? Claramente, para el Espíritu Santo no hay imposible. El Espíritu Santo, aunque nosotros no leamos la Biblia, el Espíritu Santo nos da, porque Él es Dios. Y Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero si nosotros, hermanos, queremos hablar de la palabra de Dios con solvencia, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar, hermanos, de la palabra de Dios si no la escudriñamos? Pero mire lo tremendo de esto, que entonces nosotros debemos ser capacitados no solo una vez, sino que tenemos que ser capacitados día con día. Y se lo quiero mostrar de alguna forma. Para ir rápidamente. Acompáñenme a Hechos. Y aquí, hermanos, entra en función completa el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice así: todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad. El Espíritu Santo habilita para expresarse. Esto usted se recordará que sucedió, hermanos, en el día de Pentecostés, cuando aquellos 120 estaban reunidos en el aposento alto. Entonces comenzaron a orar, comenzaron, hermanos, ellos a pedir la unción, a pedir la llenura del Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo. ¿Va conmigo ahí? Ok. Así rápidamente, ahora vaya al capítulo 4 de Hechos, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y dice, después que oraron, hablando ahí, hermanos, del apóstol Pedro y del apóstol Juan, el lugar donde estaban reunidos, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Se dio cuenta de algo? Que en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron llenos. Y entre los que estaban, hermanos, entre estos 120 estaban los 12 apóstoles del Señor. Ya, hermanos, ya teniendo a Matías como apóstol.
o de alguna forma los que estaban reunidos ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tú, hermanos? Porque aquí hablando, ahorita que leímos Hechos 4:31, hablando del apóstol Juan y el apóstol Pedro, ¿por qué fueron otra vez llenos? ¿Cuándo usted llena algo, hermano? Cuando está vacío. Porque verdad que usted su moto y su carro, usted lo llena ¿cuándo? Cuando se está quedando vacío. ¿Por qué? Porque si usted no llena su carro o por lo menos le llega a la mitad del tanque, ¿qué pasa si se queda sin gasolina? Se queda tirado, se descompone su motor. Mire lo tremendo de eso. En Hechos capítulo 2, versículo 4, los apóstoles y los 120 fueron llenos. Pero aquí, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 31, volvieron a ser llenos. ¿Por qué? Porque si lo queremos ver aquí así por capítulos, del capítulo 2 al capítulo 4, ellos se comenzaron a quedar vacíos. Y era necesario entonces que en el capítulo 4 ellos volvieran a ser llenos. ¿Por qué? Porque sin la presencia del Espíritu Santo fracasamos. Ahora, la pregunta del $1,000,000, o en este caso el $1,000,000 es, ¿cómo nos quedamos vacíos? ¿Por qué nos quedamos vacíos? Si el Espíritu Santo ya nos llenó, tendríamos que estar llenos. Pero ¿por qué nos quedamos vacíos? ¿Quiere verlo conmigo? Acompáñeme a Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Le vuelvo a preguntar, basado a los versículos que acabamos de leer, ¿cómo nos quedamos vacíos? ¿Se dio cuenta cómo? En el versículo 31, que es, hermanos, el directo de cómo es que nos quedamos vacíos. A usted, hermanos, el Espíritu Santo, cuando usted recibió a Jesucristo, usted fue sellado. Ese sello nadie se lo quita. Nadie se lo puede borrar. El sello del Espíritu Santo dice que son las aras, son, hermanos, aquello que el Señor ha puesto de alguna forma para que sepamos que somos de Él. Ese sello no se lo quita nadie, porque usted ya fue sellado, no marcado, porque la marca no es de Dios. El sello sí es de Dios. Usted fue sellado, y eso no se lo puede quitar, hermanos, nadie, aunque se lo quieran quitar con láser, no se lo pueden quitar. Pero la llenura sí la podemos perder. ¿Y cómo la perdemos? Versículo 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Si nosotros, hermanos, tenemos alguna situación de esta, e incluso el versículo 29 dice las palabras malas o malas palabras. Si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, eso contrista al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es contristado, de alguna forma va menguando en nosotros y se va apagando. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice: aviva el fuego que hay en ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos estas situaciones en nuestras vidas, que solo amargados vivimos, que solo maldiciendo, que solo enojados, que solo peleando, el Espíritu Santo comienza a descender y nos quedamos vacíos.
Y ahí comienzan muchos problemas. Porque entonces, hermanos, como el Espíritu Santo ya no está ejerciendo en nosotros su poder, nosotros comenzamos a hacer barbaridades, a hablar mal, a pensar mal, a actuar mal, a hacer de alguna forma todo lo contrario a lo que la palabra del Señor nos manda. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando vacíos. Si el pastor está hablando malas palabras en su casa, poco a poco, en vez de subir, hermanos, el nivel de la unción del Espíritu Santo, comienza a bajar ese nivel. Si el pastor se pone a ver cosas que no debe de ver, el nivel comienza a bajar. Si el pastor se pone a escuchar cosas que no debe de escuchar, el nivel comienza a bajar. Miren qué tremendo. Así es como nos quedamos vacíos. Por eso, hermanos, tenemos que llenarnos día con día, porque si no, hermanos, vamos a quedarnos sin nada de la presencia del Espíritu Santo. Y luego dijo Sansón: voy a escapar como las demás veces de este pecado, así como lo hice las demás veces. Y dice el Señor, lo que Sansón no sabía, que la presencia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba con él. Mire qué tremendo. Cuando la presencia del Espíritu Santo ya no está con nosotros, hermanos, va a ser un caos nuestra vida. Porque el que nos dirige rectamente a nuestro Padre es el Espíritu Santo. El único, hermanos, que nos va a dirigir bien es el Espíritu Santo. Mire lo tremendo de esto. Cada día entonces tenemos que ser llenos. Mire ahí en Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 52 para ir finalizando el tema. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Se llenaron en el capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, el versículo que estuvimos leyendo, y ahora aquí, hermanos, en Hechos capítulo 13, versículo 52, dice de que ellos eran constantemente llenos de gozo y del Espíritu Santo. No, pastor, yo ya llegué el domingo y el domingo yo me llené, mire, me quedé hasta lo último lleno del domingo. Así que, pastor, nos vemos el próximo domingo. ¿Será que así será? Dice la palabra del Señor aquí que dice constantemente, en todo momento, día con día. Hermanos, nosotros no debemos de estar dejándonos de llenar en todos los días, sino que nosotros tenemos que ser llenos momento a momento, en todo momento. Para que entonces, hermanos, sigamos nosotros creciendo conforme a la voluntad del Señor. Pero si usted y yo dejamos, hermanos, de alimentarnos de parte del Señor, vamos, hermanos, a sucumbir al pecado. Porque el que nos protege de no caer en la tentación es el Espíritu Santo. Por eso el Señor, hermanos, estando en el desierto, Él fue tentado. Y Él fue tentado por el mero. Y que el Señor lo reprenda. Pero como el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el bautizo. Por eso, hermanos, el bautizo es muy importante. El que nos bauticemos es muy importante. Entonces Él, siendo lleno del Espíritu Santo, fue al desierto sin ninguna pena. Porque sabía de que el Espíritu Santo estaba con él y que no iba a sucumbir a la tentación del pecado. Pero si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo, ay, hermano, con cualquier cosita que el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos ponga delante de nosotros, porque Él sabe sus debilidades, Él sabe mis debilidades, Él sabe por dónde entrarle y le va a poner lo más bonito que usted, hermanos, espera del mundo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a decir, venga, chepa acá. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es fuerte. Y el único que puede en contra del deseo carnal es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Usted dirá, no, pastor, yo tengo fuerza de voluntad. Esa es su voluntad. Si no está conforme al Espíritu Santo, esa es su voluntad. Juntamente con su voluntad, usted va a caer o yo voy a caer en la tentación y en el pecado. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante, hermanos, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Que el Espíritu Santo, hermanos, sea el que nos llene día con día. Para ir finalizando el tema, yo quiero dejarle algo en su corazón.
que es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos convence de todo. El que nos convence de lo bueno, el que nos convence de lo malo. Y mayormente hoy que usted va a tomar la cena del Señor, es necesario que el Espíritu Santo a usted lo convenza. Y que usted cuando tome los elementos, hermanos, y usted los digiera o los coma, usted sepa que lo está haciendo guiado por el Espíritu Santo. No porque el pastor se lo diga que lo haga, no porque usted quiere quedar bien con alguien o para que usted diga, para que usted piense o que la gente no piense que usted está en pecado porque no tomó la Santa Cena, no. Sino que hoy, hermanos, el Señor nos está hablando que el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado. Si en algún momento pecamos, no dejemos que eso nos quite la bendición de hoy compartir con el Señor. Porque que usted coma y que yo coma la Santa Cena del Señor es, hermanos, el compartir la Cena del Señor. Por último, hermanos, yo le quiero dejar esto en su corazón. Si usted quiere acompáñame a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. Y dice así: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué es esto? Porque cuando el Espíritu Santo no redarguye en nuestro corazón, no nos convence, hermanos, a nosotros, entonces cuando nosotros venimos y nos examinamos y nosotros sabemos que hay, hermanos, problemas en nosotros, hay pecado en nosotros, nosotros no lo queremos dejar. Pero el Espíritu Santo es, hermanos, tan fiel, tan bondadoso, lleno de gracia, que nos ayuda a nosotros y nos convence de que hoy dejemos el pecado en el cual hemos estado para tomar la cena del Señor. Y comencemos de nuevo, borrón y cuenta nueva.